Hoy, imposible no asombrarse. La música es el perfume de la biología. Soy una persona que mira el mundo del arte con ojos de biólogo, porque no tengo una formación ni en letras ni en filosofía sistemática. Soy un lector tan apasionado como desparejo y como inconstante, ¿no? Jorge Drexler, el trovador moderno. Hoy les llevaremos la palabra y la inteligencia de Jorge Drexler, el músico uruguayo más importante de los últimos tiempos. Estamos ante un artista de alta carga reflexiva que produce infinidad de ideas ante cada estímulo que le es servido en la mesa. Jorge Drexler también es el primer ganador de un Oscar que tenemos ante los micrófonos de Los Imposibles. Desde ya, acompáñennos a descubrir el talento de un grande de la canción, por Onda, la Superestación. Primer acto. Caracas, Hotel Meliá, 7 de la noche. Retrato de un imposible. Los verdaderos artistas suelen desafinar con respecto al resto del mundo. Comen igual, bostezan de sueño, pagan la luz y tiritan de pánico ante el infortunio, como todos. Pero no opinan lo mismo, no anochecen a la misma hora, no son políticamente correctos. Generalmente andan a contravía, buscando las manchas de la luna, mientras los demás se resignan cómodamente a la fiesta del sol. Le ponen colores a las vocales como Rimbaud, sueltan tigres en los laberintos de su verbo como Borges, o reinventan la forma humana como Picasso. Los verdaderos artistas son salvajemente normales y resueltamente distintos. Ven telarañas en los diamantes y descubren oro en los basureros. La fama es la amante más peligrosa que poseen. La fama, promiscua y avara, le encanta ungirse con la reputación de los artistas, pero muchos, con la suficiente lucidez, intentan esquivar su abrazo. Hoy vamos a hablar con un artista, un cantante de refinada luz que prefiere, según sus propias palabras, que a un concierto vayan 50 personas por las razones adecuadas que 5.000 por las equivocadas. Se trata de Jorge Drexler, alguien que tenía rato haciendo música inteligente y que un día la fama le dio un beso tan público y con sabor a Oscar que terminó siendo irremediablemente conocido, procurado y celebrado. Pero Jorge Drexler es mucho más que un Oscar a la mejor canción, mucho más que todas sus nominaciones al Grammy, mucho más que sus discos de oro y cualquier otro premio que en justa lid se ha ganado. Jorge Drexler es una postura ante la música, un verbo que se interroga a sí mismo, una apuesta a lo esencial. Hoy la fama lo persigue, lo arrastra a ciudades, hoteles y salas de prensa del mundo entero. Él se deja acariciar, pero sabe que lo más importante que le puede y le debe pasar en la vida es su próxima canción. Por eso, por su compromiso indestronable con la música, hoy queremos conversar con alguien imposible de no escuchar. Bienvenido a Los Imposibles, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias por el discurso de bienvenida. me he sonrojado un montón y la verdad es que es un gusto estar en este contexto. Segundo acto. La vida de una canción. Jorge, yo quisiera citar ahorita para empezar a alguien que para mí ha sido además un escritor indispensable, que es Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo. Él en su novela iniciática El Pozo, sí, escribió un parlamento que para mi entender es perturbadoramente ambicioso, que es casi una meta estética, a través de su protagonista. Dice: me gustaría escribir la historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, queriendo o no. Y me tienta a mí preguntarle a Jorge Drexler, ¿pudiera una canción contar la historia de un alma? Bueno, me honras primero con la cita a Onetti, que es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Y yo creo que una canción de lo que puede hablar es de la historia quieta de un alma, ¿no? Del instante detenido de un alma, del presente continuo de un alma. Y ahí sí la deja ajena a su circunstancia, la deja sola en lo que es. No es lo que hace ni lo que tiene, ni lo que le sucede, es lo que es, ¿no? Esa es la manera que se me ocurre a mí de escribir algo de una entidad que está siendo sin más
punto. Así es. A mí me parece que es legítimo pensar que muchas veces son más importantes las preguntas que a uno se le ocurren que las respuestas que uno mismo le da a esas preguntas. Y a mí me gustaría saber cuáles son las preguntas que suelen emboscar a Jorge Drexler, qué sé yo, al borde de tu almohada, en la mitad del amanecer, las que te persiguen obsesivamente. Acepto la pregunta, valga la redundancia, siempre y cuando emboscar tenga evidentemente, como me lo estás haciendo, una acepción favorable. Totalmente, también, digamos, ¿no? absolutamente. Siempre que me han preguntado si hacía música, en una época se usaba mucho la palabra contestataria, ¿no? Ahora me lo había citado en una entrevista hace poco que hice. Yo siempre decía que hacía música preguntataria, porque me gustaba más que las contestaciones. En realidad hay canciones enteras mías que son literalmente preguntas, pero otras inclusive que no tienen la forma gramatical del signo de interrogación, acaban siendo también interrogantes, ¿no? No creo que sean muy diferentes de las preguntas que nos hacemos todos en general, ¿no? Las que rondan los temas eternos del hombre. La más grande, de quiénes somos y básicamente quiénes somos. ¿Qué sentimos? Son dos preguntas que me cuesta enormemente responder. Tú tienes resuelto esa pregunta que uno muchas veces se hace al filo a veces de la desesperación o de la soledad absolutamente filosófica, ontológica, esa de que ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuál es de alguna manera mi misión en el planeta? ¿Tú sientes que tu misión fue venir a hacer música? No, porque la música es una parte de mi vida, digamos, ¿no? Y la vida es más ancha que la música para mí. Entonces, quizás lo tenga resuelto vocacionalmente, pero no ontológicamente, porque el ser es más amplio que la vocación, que es una parte nada más, ¿no? Fíjate, soy una persona que duda mucho y que se pregunta muchas cosas, pero no dudé en el momento de dejar otra carrera que había hecho antes y pasarme a la música, y no he tenido un día de repreguntarme eso, pero he tenido muchísimos y tengo todos los días de repreguntarme otras cosas que uno hace en la vida, si ha hecho lo correcto, si va hacia aquí o hacia allá, quién es y qué quiere, que son dos cosas difíciles de contestar, ¿no? Tercer acto. Jorge Drexler, el don y el látigo. Jorge Drexler canta sin estridencia. Parece que le conversara a uno al oído en clave de susurro. ¿Esa es una decisión de tu voz o es una resignación de tu voz? Las dos cosas. Está hecho por defecto y por virtud, digamos, ¿no? Es decir, uno primero hace lo que puede, y luego se amolda a una escuela estética que le conviene, ¿no? Que es, por ejemplo, la de João Gilberto, de la canción brasilera, ¿no? Que a su vez viene de Chet Baker y de una tradición nueva que surge en el siglo XX de los cantantes que cantan en voz baja. Creo que somos un fruto. La gente se queja mucho de la tecnología y de la frialdad, pero si no fuera porque hay micrófonos no habría João Gilbertos ni Chet Bakers, por ejemplo, sí, ¿no? Es decir, porque cantamos, yo estoy hablando en este micrófono muy bajo, todo el mundo está escuchándome porque estoy muy acostumbrado a trabajar con ellos, ¿no? Es como, de la misma manera que el tipo de tintura barata que compraba Van Gogh influye, los colores que él influye toda su estética, digamos, ¿no? Y hace que sus discos, que sus cuadros vayan mudando muy rápido, porque usaba para horror de sus coetáneos, usaba pintura muy muy mala que cambia mucho de color con el paso de los años, ¿no? De la misma manera que determina una estética, un hecho técnico, eso pasa también con la manera de cantar. Yo tengo una vida profesional como cantante porque existe la tecnología de grabación, ¿no? Claro. Y que distingue esto de esto, ¿no? Y aunque acá afuera no lo distingamos. Me contaba el otro día, hay un fotógrafo americano que me contrató para tocar en una fiesta, que se llama Bruce Weber, y él hizo un documental sobre Chet Baker. Él lo siguió en sus últimos años de heroinómano, ¿no? De entre otras cosas, ¿no? De maravilla y horror, ¿no? Y me decía que empezaron a grabar una toma, me voy a extender una cosa que no tiene nada que ver, pero supongo que para eso estamos aquí, ¿no? Por supuesto. Estaban grabando la primera toma del documental, él cuenta 1, 2, 3, 4 y empieza a cantar. Y dice, de afuera no se escuchaba nada, pegado al micrófono, y cuando paran y van a la sala de grabación y escuchan, su voz se escuchaba clarísima, porque él tenía un control del micrófono como tenía de la trompeta, que es lo que no sabemos, ¿no? Entonces yo
teniendo en cuenta eso, me suscribo a esa línea de cantantes de cantar bajo. No tengo una gran voz, y si la tengo nunca me ha interesado desarrollarla. Tiene mucho que ver con el carácter rioplatense de la búsqueda de los tonos intermedios y del no protagonismo, del protagonismo no protagónico, o del el gran ego megalomaníaco de la humildad que tenemos, ¿no? ¿Sabes que sorprende mucho en tu currículum que aparezca una profesión insospechable? Otorrinolaringólogo. No sé si de tanto explorar gargantas y oídos te convenciste que con las tuyas te podías ganar la vida haciendo música. Ahora, sé que vienes de una familia de médicos. Cuéntame dónde estuvo la vuelta de tuerca, dónde descubriste que estaba la verdadera vocación, o hubo una vocación real de médico en ti. Mis padres son otorrinolaringólogos los dos. Mi hermano es otorrinolaringólogo. ¿Fue contagio? Sí, es una casa muy autorreferencial. Todos mis hermanos son músicos, somos 4. De los 4, 3 tienen discos y trabajan, y mi hermana, que es la única que tiene formación musical de verdad, que es pianista, no vive de eso, pero también toca mucho el piano. Siempre fuimos muy inclusivos así en incluir al otro en lo que estábamos haciendo, y acabamos haciendo todas cosas muy parecidas, ¿no? ¿Pero te gustaba? A mí me gustaba y me gusta mucho la medicina. ¿Cuánto tiempo la ejerciste? Me recibí en el 92, 3 años ejercí como médico. Me encanta la medicina como práctica, y me encantan las bases científicas de la medicina. La otorrinolaringología en sí fue tomada para mí como una profesión artesanal, familiar, como si fuera zapatero y me estuvieran pasando, o pulidor de diamantes, y me estuvieran pasando los secretos. Fui 6 años ayudante de cirugía de mi padre y de mi madre, de los dos. Pero la música empezó antes. Empecé a estudiar música cuando tenía 5 años y empecé a escribir texto muy rápido en la escuela también. Me di cuenta que me gustaba escribir. Y estuve mucho tiempo haciendo las cosas por separado hasta que las junté en un momento, ¿no? A los 25 años. Luego de escribir poesía por un lado y música instrumental por otro, ¿no? En algún lado te escuché una frase realmente preciosa y sorprendente, que donde dices que la música es el perfume de la biología. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, la frase tiene en sí potencia poética, pero yo dije, oye, me encantaría que me la explicara. No sé si te acuerdas cuando lo contaste. No recuerdo haberlo dicho, fíjate. ¿Pero te gusta que hayas dicho esa frase? Me encanta haber dicho esa frase, si la dije en algún momento. ¿Se parece a ti? Sí, la música es el perfume de la biología. Soy una persona que mira el mundo del arte con ojos de biólogo, porque no tengo una formación ni en letras ni en filosofía sistemática. Soy un lector tan apasionado como desparejo y como inconstante, ¿no? Sí tengo una formación en el área musical, estudié música mucho tiempo, guitarra, pero no en ningún área literaria, ¿no? Entonces siempre me gusta ver el arte como un ser vivo, ¿no? Es decir, y tratarlo como un ecosistema, ¿no? Y ir como una bacteria que va emitiendo pseudópodos y englobando partículas, así, ir por la vida así, ¿no? Y haciendo propias cosas, ¿no? Claro. No yuxtaponiendo, sino incorporando cosas. Esa es un poco la manera que tengo, y siempre con esa idea del equilibrio dinámico, de que hay una membrana y que hay una concentración de calcio de un lado y otra del otro, y nunca está fija y siempre está moviéndose, y de que la vida es un equilibrio dinámico, ¿no? Y que cuando el único momento en que ese equilibrio dinámico se detiene es en la muerte, no en el momento de la muerte, porque eso sigue mucho tiempo después, pero el momento en que uno pasa del mundo animal al mundo mineral, y realmente me interesan las disciplinas artísticas vivas, cambiantes y no museísticas de repente, ¿no? Cuarto acto, el juego de las palabras. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, fin. Tú hace poco nombraste a Joao Gilberto. Yo leí por allí una anécdota de tus principios como músico. Todo músico parece que cuando comienza y se tiene que presentar en vivo en algún lado, en el fondo suena más como hilo musical de conversaciones de gente que no lo están atendiendo mucho, que como protagonista de la noche, ¿no?
Y tú referiste una anécdota que estabas cantando una canción de Joao Gilberto. Era una despedida de soltero. Y Sí. te empezaron a tirar condones. Sí. Oye, no me los tiraban a mí. Bueno, claro, pero volaban a lo no mejor. me hubieran venido mal. Atrapé a alguno al vuelo. Pero se los tiraban entre ellos, ¿no? Ah. Sí, en ese local tuve que dejar de tocar después porque me pidieron para que hiciera otro repertorio y a mí eso es lo que me gustaba, ¿no? Y sí, me pasó en una despedida de soltero que la gente se tiraba condones, ¿no? Es decir, yo lo tomé como un acto de cariño, ¿no? Es decir, como un consejo de profilaxis, ¿no? Es decir, En esas situaciones tienes el suficiente humor para efectivamente tomarlo así como lo estás refiriendo ahorita. Ahora sí lo veo con más humor que en el momento. Ahí te sentiste violentado. Bueno, a mí no me violenta un condón nunca, digamos, ¿no? Yo creo que el condón es algo que es muy importante como quitarle todo ese mundo horripilante que tiene. Es un aliado, digamos, ¿no? Claro, quitarle todo el prejuicio. No me sentí violentado porque tiraran condones, ¿no? Es decir, me sentí violentado porque la gente no escuchaba. Exacto. De repente, bueno, ¿no? claro, obviamente me refería a eso, ¿no? Yo te quiero citar un poema de Gonzalo Rojas, que se llama... Me encanta Rojas, aparte. ¿Sí? Es uno de mis poetas favoritos, sí. Fíjate, se llama Enigma de la Deseosa. Dice, muchacha imperfecta busca hombre imperfecto de 32. Exige lectura de Ovidio, ofrece A, 2 pechos de paloma. B, toda su piel liviana de besos. C, mirada verde para desafiar el infortunio de las tormentas. No va a las casas ni tiene teléfono. Acepta imantación por pensamiento. No es Venus, tiene la voracidad de Venus. Cuando oyes un poema así, wow, ¿qué te suscita? ¿Te dan ganas de sentarte a escribir una canción? ¿Te da feliz envidia, conexión, asombro, aplauso? Me da ganas de ver a esa mujer, pero perdón, ¿no? Pero es lo primero que me sale por la cabeza, ¿no? Y no sé si por la cabeza, pero bueno, me produce más curiosidad del ser humano y sus miserias y sus maravillas que lo que se pueda decir de ello, y ya es bastante lo que se puede decir. Ahora, de ello, tú lees un anuncio así en el periódico y respondes en el acto. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero tendría que leer Ovidio en el interín. Está muy bien. Pero cosas peores ha hecho uno por 2 pechos de paloma, ¿no? Yo especulo, y bueno, creo que no es una especulación muy aguda tampoco, porque se nota a través de tus letras, que que has sido un gran lector de poesía. Y pues no. Soy un lector, no un gran lector, soy un lector muy apasionado y, como te decía, muy discontinuo, ¿no? claro, pero no tiene que ser sistemático para ser un gran lector. Con que Sí. seas apasionado ya Pero al lado de Rojas puedes nombrar otros poetas importantísimos que he leído mucho menos. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quiero averiguar. Cuéntame cuáles te han sorprendido la retina. Mira, yo siempre considero no haber leído un autor como un beneficio, ¿no? Digamos, ¿no? Especialmente cuando es bueno, ¿no? Porque es algo que uno tiene por hacer. Cuando alguien me dice, no he leído nada de Borges, por ejemplo, ¿no? Y digo, wow, qué envidia, pero qué envidia, ¿no? Qué cosa lo que daría yo por agarrar a Borges desde cero, ¿no? Yo hay muchísimas cosas que no he leído, al lado de otras que inexplicablemente he leído en profundidad, ¿no? Y luego, de verdad, para mí me interesa mucho más lo cualitativo que lo cuantitativo en general, ¿no? Más con qué dedicación. Mi mujer me dice siempre, no estudies, no estás estudiando, porque yo leo muy despacio, leo como quien va memorizando, como quien teje. Ajá. ¿No? Es decir, leo con mucha avidez y con mucha intensidad, ¿no? Y a veces hay libros que no hay que leerlos así. Seguro. Pero la poesía, desde luego, sí. Quinto acto. Jorge Drexler, de la mano de Sabina. Jorge, hablemos de un cuento recurrente en tu vida, que lo has contado 1000 veces, o 999 veces, yo quiero que me cuentes la versión número 1000. Creo que fue en el año 95, un poco el detonante de todo lo que te ha pasado después. Sabina te descubre, se apasiona contigo, Joaquín Sabina, te dice vente a España conmigo, eres telonero en varios conciertos de él y te cambia la vida porque vas por un mes a España y te quedas. Hasta ahora estás Sí. allí, ¿no? Cuéntame un poco lo que significó ese evento. Ese fue realmente un punto de inflexión, mucho más grande que otros que la gente piensa de repente que están más en el área mediática, porque ese fue un punto de inflexión vocacional. Ahí cambié de país, de situación vital, de horarios,
de profesión, y fue muy, muy, muy poderoso lo que me pasó en ese momento, ¿no? Y fue un golpe de intuición. Joaquín, yo sí hacía de telonero en un concierto que dio en Uruguay, y él me invita después al camerino. Me dijo: mira, no te he podido escuchar, porque Joaquín en los previos del concierto está haciendo sus gimnasias y todas esas cosas que hace antes de salir a cantar, o que hacía en ese momento. Entonces no escuchó al telonero, pero me dijo: pero te han oído Panchito Barona y Antonio García de Diego, en quienes confío más que en mi propia opinión, y les ha gustado mucho. Vente al camerino con la guitarra, ¿no? Y ahí estuve, le toqué una canción que se llama Cerca del Mar, y me dijo: ¿la puedes tocar de vuelta? Sí, y cuando iba por la mitad de la segunda estrofa, muy clásico de Joaquín, te detiene por la mitad, me dice: ¿tienes algún compromiso aquí o algo que hacer en Uruguay? No, entonces vente en febrero, dentro de 2 meses, a España. Así de rompe, te lo digo. Sí, me dijo: vente. Y no me llevó de telonero a España, me llevó de invitado. Me entraba de la mano en la rueda de prensa de la ciudad de Córdoba, que hacía en Andalucía. Me hacía hablar a mí, porque él estaba harto de hablar, y luego me invitaba en su concierto por la mitad a cantar 2 canciones mías mientras se quedaba en el escenario. Fue de una generosidad y de un kamikaze tan desproporcionado lo que hizo Joaquín. Y fueron 3 conciertos que hicimos. Fue muy poco, porque él ya enseguida se iba para otro lado, pero me dejó en una situación que con esos 3 conciertos que hice con él, entendí qué es lo que estaba pasando ahí, y entendí que me tenía que quedar, y me vinculó con un montón de otra gente más práctica, como y de repente más sistemática que Joaquín, como Víctor Manuel, por ejemplo, ¿no? Belén. O sea, no te dejó parar en la autopista solo, sino que... No, él me dejó... Joaquín es la persona menos práctica y menos... es decir, tú vas a BMG, que era su discográfica, recomendado por Joaquín, y decían: otro más, que trae, por favor, vete a Uruguay, habla con BMG Uruguay. ¿Cuántos tragos se habrá echado anoche Joaquín? No, es que trae mucha gente, Joaquín. Pero claro, en cambio, si vas con una recomendación de Víctor Manuel, Víctor es muy consecuente. Las 2 generosidades fueron diferentes, cada una de acuerdo a la persona, y las 2 fueron muy importantes para mí, ¿no? Porque Víctor me encargó una canción, y Joaquín no necesita a nadie que le escriba. Claro, digamos, ¿no? seguro. Ahora, tú has especulado lo que hubiera sido tu vida si no ocurre esa noche, ese episodio, si fueras ahorita un gran pero anónimo cantante uruguayo, que estarías haciendo conciertos en Montevideo, que estuvieras todavía en el circuito underground, ¿o qué crees que hubiera pasado? ¿Crees que de igual manera hubieras en algún momento salido a la luz pública? No lo sé, porque en España pasó una cosa muy curiosa, que fue como que se produjo un gran cambio de golpe, y luego hubo como 4 o 5 años de quietud, en los cuales yo seguía muy empecinado en trabajar con un lenguaje regional en la música, y en no entrar por el aro de lo que se consideraba allí canción de autor, que para mí era muy limitante, porque yo me consideraba un músico regional, digamos, ¿no? Y me interesaban muchos temas más que los que simplemente se suponía que debía hablar lo que le llaman cantautor, que no sé muy bien claro lo que es, ¿no? Entonces, y tuve 2 o 3 discos en España que no caminaban, y yo seguía ahí porfiando, ¿no? Creo que si me hubiera quedado en Uruguay, lo que hubiera hecho es que hubiera dado el salto a trabajar en Buenos Aires, que es una zona con la que me siento muy familiar, y demoré muchos años en ir después a trabajar ahí, ¿no? Pero hay un montón de contactos, entre ellos el de Walter Sales, que se dan por otra vía. Se dan más por la vía Buenos Aires, Los Ángeles, de repente por Juan Campodónico, Gustavo Santaolalla y Walter, o por Río Grande do Sul, Brasil, que a través de España. Sexto acto, la polémica noche del Oscar. Tu canción, Al otro lado del río, gana el Oscar, y es obviamente una fiesta para toda la comunidad hispana, porque además en los 77 años de historia del Oscar no había habido una canción hispana que hubiera ganado. Eso fue, como yo te decía al principio, el gran beso que te da la fama, y ahí termina de explotar Jorge Drexler en el mundo. Pero alrededor de ese evento del Oscar hubo mucho cuento, sobre todo uno previo a la ceremonia. Entiendo que tú te inscribiste, llenaste la planilla, que mandaste la canción por correo. ¿Eso es así exactamente? Hay un acto burocrático, que es el de presentar las diferentes componentes de una película a
a un premio, de repente, ¿no? Si tienes interés de que sea nominado. Eso es una cosa que se suele hacer habitualmente desde la productora. En mi caso lo hice yo, porque me avisaron de la productora, pero estaban mucho más concentrados en otros aspectos de la película, de repente, ¿no? Que pensaban que iban a tener más notoriedad o que tuvieron más premios en otros lados, ¿no? De repente, ¿no? La película tuvo muchos premios internacionales. Y entonces, diciendo, bueno, lo voy a hacer yo, y lo rellené yo y lo mandé, como quien dice, bueno, que no quede por no hacerlo, porque después vas a decir, no lo hiciste. Y era la primera vez que hacía eso, que presentaba un formulario para un premio en concreto. Y no lo sé, es una canción de la que realmente nunca esperé nada. Es una canción rara, que quiero mucho, que quería mucho antes de que fuera premiada. Es un tipo de estructura alegórica que no suelo usar. Yo no soy una persona de muchas metáforas y la canción está toda escrita alrededor de una metáfora, especialmente porque trataba de un tema muy concreto y muy terrenal, y de alguna manera yo quería quitarle peso, no quería hacer un panfleto. Me parece que iba a dañar una película que trataba muy sutilmente una historia muy cargada de emociones, digamos, como es la vida del Che Guevara, ¿no? Ahora, sucede que la industria de Hollywood decide que quien la cante sea alguien con mucho más appeal comercial, como Antonio Banderas. Digamos, tú eres un desconocido todavía, y que Carlos Santana se ponga al lado, casi, o sea, buscando elementos además como para fortalecer la canción en términos de rating, supone uno. Cuando tú supiste eso, ¿de qué tamaño fue la rabia? Pues mira, es muy curioso porque la industria de Hollywood también es la que paradojalmente y de manera incomprensible elige una canción en castellano de una película que habla del Che Guevara. Seguro. Lo que pasa es que ahí, para mí, era un mundo totalmente nuevo para mí. Ahí tuve que aprender a hacer un ejercicio de evitar los automatismos, ¿no? Es decir, el primer automatismo hubiera sido ponerme muy ofendido y pensar que era una especie de complot antilatino. Exacto. Luego me empecé a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Y ahí me ayudan mucho libros ese como de Contra las Patrias de Sabater. Hay que tener mucho ojo con las identificaciones fáciles en general, ¿no? La industria de Hollywood, por un lado, la academia a veces tiene votos muy caprichosos y ha tenido compromisos políticos a veces muy importantes en una dirección, en un sentido, y en otro, de repente, ¿no? Pero luego hay una cosa que es un broadcast de televisión, que se rige por otras normas. Y ahí que tire la primera piedra el primer programa de televisión que diga que no le importa el rating, digamos, ¿no? Es decir, porque he visto poner el grito en el cielo en montones de programas que nunca me habían recibido antes, porque tampoco llenaba sus códigos de rating, digamos, ¿no? Entonces ahí es muy sencillo. Y ahí es como todo, como lo claro y horripilante que tienen los fundamentalismos. Es un fundamentalismo mediático. Yo tuve una experiencia de 45 minutos de conversación con el productor que quedé alucinado, porque realmente vi un tipo que era capaz de decirte, si un día se baja un marciano de una nave espacial y alguien le quiere mostrar qué es este planeta, yo le mostraría la ceremonia de los Oscars. Y yo pensaba... Qué soberbio, además. Digo, hay que estar loco de la cabeza y qué soberbio, porque yo no le mostraría un disco mío si se baja un marciano, ¿no? Además, qué mala imagen se va a llevar ese marciano del planeta, ¿no? Pero imagínate, me dice, porque él piensa que es como el sumum de la especie, ¿no? Entonces, claro, pero cuando alguien te habla así te das cuenta, no, aquí no estoy hablando con una persona que razona, estoy hablando con un fundamentalista, con una persona que... Y me dijo, no es nada contra ti, es que no eres conocido, pero es tan sencillo como eso. Me dice, pero tampoco lo es Andrew, tampoco lo es la cantante que cantó la canción de Lloyd Webber, ni lo es la que cantó la canción de los franceses. O sea, por lo general el intérprete, si no es conocido, no sube al escenario. Y me dijo, perdona, pero es así. Pero tú ejecutaste una revancha perfecta cuando te montaste, y lo que en vez de dar el clásico discurso de agradecimiento, cantaste a capela un fragmento de la canción. ¿Eso se te ocurrió en el camino hacia el escenario o había una premeditación? Se me ocurrió en la mañana del camino hacia el teatro, porque hasta ese momento decía, no entiendo por qué la han nominado, me parece un delirio, ¿no? Bueno, pero por supuesto no se la van a dar nunca, se la van a dar a la de Shrek o no sé, otras canciones que había por ahí. Y cuando iba para el teatro dije, digo, a ver, aunque sea estadísticamente, ¿no? Es decir, y si se la dan, ¿qué hago? Que me voy a poner a titubear, porque la noche anterior había una entrega de premios latinos, de no sé qué. Hubo una cosa que a mí me molestó muy profundamente, que es como una especie de que se trató de enfocar esto como una especie de discriminación latina, y dije, no, esto es más grave que eso, es una discriminación artística, no nos atañe solo a nosotros, es un tipo de fundamentalismo mediático que es más amplio
que la discriminación que tienen contra los latinos. Es una discriminación contra el ser humano en muchas cosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en esa entrega de premios me puse a titubear y no sabía si hablar en inglés o en castellano. Soy muy malo dando discursos, pero estoy acostumbrado a cantar. Entonces dije, se me ocurrió que como lo que no me dejaban era cantar, que si sucedía el imprevisto ese, iba a ser eso, ¿no? Claro. Era más fácil también, ¿no? En la próxima parte. Un pequeño crimen que seas capaz de confesar. Estoy pensando cuáles soy capaz de confesar. No es que no tenga pequeños No, crímenes. tú dices que tienes un arsenal, que estás buscando opción A, opción C, opción E. Una época del mundo en la que te hubiera encantado vivir. Río de Janeiro en el 59. ¿Qué mes más o menos? No. Séptimo acto. Sorprendimos al cantautor uruguayo con estos sonidos. Esta es la banda sonora de Jorge Drexler. Quando você for convidado para subir no alto da Fundação Casa de Jorge Amado, ¿no? Haití es una de mis canciones favoritas, ¿no? Son 2 acordes de la introducción, pero me alcanzan, ¿no? Te he oído decir que es para ti la canción perfecta. Que... Bueno, en esas encuestas tipo como la de Proust, ¿no? Que uno lo ponen entre la espada y la pared y dice algo. Es una de mis canciones favoritas, ¿no? Haití, de Caetano Veloso y Gilberto Gil, el disco Tropicalia 2. Estuve muchos años dándole vueltas a esa canción. Englobaba un montón de cosas a las que aspiraba yo. El retomar el discurso hablado dentro de la canción, integrar la melodía del habla con la melodía con la melodía tonal de la canción. Melodía, sí, claro. Ese grado de compromiso social, esa contemporaneidad, esa capacidad antropofágica de integrar cosas de afuera, como el rap, ¿no? Que es de lo que se trata básicamente la tropicalia, ¿no? Del concepto de antropofagia, de comer lo que viene de afuera, comerse el enemigo para procesar el propio, ¿no? Inclusive cosas que pueden ser enemigas, ¿no? Es decir, los brasileros, en ese sentido, como no tienen complejos, como es un pueblo sin complejo de inferioridad, no les importa agarrar el funk, porque saben que hagan lo que hagan va a terminar sonando brasilero siempre, ¿no? Javier, ¿no? Javier Ruibal. Soy un gran fan de Javier. Increíblemente poco difundido, ¿no? Es otro que Joaquín ha llevado por medio mundo, ¿no? Y un día acabará estallando, ¿no? Es decir, ni falta que le hace a Javier, ¿no? Porque él vive en su mundo maravilloso de conciertos y de poesía. Pero es un gaditano increíble, ¿no? Es decir, es un músico increíble. Como Kiko Veneno, otro músico que admiro profundamente, de un mundo más lúdico del Javier, pero no menos poético, ¿no? Bueno, Simón, ¿no? Simón Díaz. Simón Díaz. Entiendo que lo admiras mucho, ¿no? Sí, lo admiro mucho, lo admiro más de lo que lo conozco, en realidad, ¿no? Es decir, porque muchas veces alcanza para muestra muy poco, 2 o 3 ¿no? canciones. 2 o 3 canciones, ¿no? Es decir, cuando Juan Campodónico me dio un CD, el productor de mis últimos discos, ¿no? Hace 2 o 3 años me dijo, esto es increíble, aparte mirá la cantidad de canciones que ya conocerás de ahí, me dijo, ¿no? Y me dio un CD bajado de internet de Simón. Me quedé helado, porque era como... Pero hay algo particular, ¿no? Esto es una tonada de esa banda también, ¿no? Es decir, hay algo increíblemente ceremonial y con ese aire de trascendencia en ese tipo de canción, ¿no? Y profundamente telúrico, además. Sí, profundamente, pero vinculado con una ceremonialidad y una trascendencia muy antiguas, ¿no? Así es. Y de una pureza absoluta. Sobre todo porque es una música artesanal, pues una música al pie de la naturaleza. Un manejo del espacio y del silencio, sobre todo, ¿no? Como la tonada de luna llena también, ¿no? Es decir, sobre todo eso, el gran contraste entre un registro de voz muy preciso, que corta como un bisturí, un espacio muy grande, que es el de la noche o el de la sabana, ¿no? Y eso cuando até cabos y me di cuenta que era el autor de Tonada de Luna Llena que cantaba Caetano, dije, wow, es como... Y es una gran promesa para mí, sobre todo Simón, ¿no? Porque hoy, una promesa que se ha concretado hoy, que por primera vez me han regalado una parte importante de su discografía, ¿no? Entonces, que estoy deseando escucharla con atención, ¿no? Porque te digo, esas cosas de que
cada vez que escuchas algo dices, wow. Olá, Jorge. Aqui é Maria Rita desde Brasil e é um prazer muito grande estar podendo falar contigo nessa mensagem curta, nesse especial de rádio que estão fazendo merecidamente para você. Fica aqui registrado o meu carinho, minha admiração, meu respeito por você e a honra de ter você como um parceiro na minha vida profissional. Un beso grande para você. Es María Rita la cantante, ¿no? Es una belleza de persona y una de mis cantantes favoritas, ¿no? Otro ejemplo bueno, tiene una elegancia para cantar, una cosa tan increíble, ¿no? Ella me contó la toma, no me la contó ella, porque ella es muy, muy tímida y muy reservada, tal como es ahí, ¿no? No sé si tiene eso, le viene del lado gaullo de su madre, que los gaullos son como los uruguayos, ¿no? Son como brasileros del frío. Qué grande, muchas gracias por conectarme con ella, es muy lindo oír su voz hablando. Ella grabó la canción en la que canta mi disco Soledad después de una entrega de premios y me contó la circunstancia, no ella, sino su productor, tiempo después, porque ella es súper tímida, ella simplemente entregó la canción y nada más, ¿no? Me dijo que fueron después de una entrega de premios, ella con todo el rímel corrido, así, la pintura de la cara y los tacones largos y un vestido de gala, entre las 3 y las 8 de la mañana, 5 horas, con una botella de vino, esperando a que saliera lo que ella realmente quería, ¿no? Sé que le puso tanto, yo cuando lo escuché estaba tan perfecto que pensé que había salido espontáneamente, ¿no? Pero esa imagen de ella en un estudio de grabación como de princesa desabafada, como dicen así en portugués, ¿no? Descascarada, ¿no? Así, deshilachada, me encantó. Seguro. Sí. Acto de cierre. Jorge Drexler, en pocas palabras. Un pequeño crimen que seas capaz de confesar. Estoy pensando cuáles soy capaz de confesar. No es que no tenga pequeños crímenes. No, tú dices que tienes un arsenal, que estás buscando opción A, opción C, opción E. No soy... no sé si es un crimen o no. Soy un tipo muy poco apegado al patriotismo, ¿no? Es decir, cuando la gente viene buscándome por ese lado, no sé qué decir. ¿Un miedo? Me da mucho miedo el ser humano cuando actúa en grupo. ¿Un error recurrente? Muchos errores recurrentes, entre ellos el de volver a la autorreferencialidad en lo que hago y acabar dándome cuenta que necesito traer un aire de fuera para trabajar siempre, ¿no? ¿Una ciudad imposible de olvidar para ti? Río de Janeiro es una ciudad que me enloquece. ¿Un ritmo musical que seas incapaz de digerir? No, depende cómo soy capaz de digerir cualquier ritmo musical. Por ejemplo, te ponen un reggaetón a todo volumen, ¿lo toleras, lo aceptas? Pero ahí no es un problema del ritmo, es un problema del volumen. Ajá. Ok, te ponen un reggaetón a muy bajo volumen. Ska es muy bonito, ¿no? El problema es en el contexto en el que lo pones, ¿no? Okay. O hay géneros que no tolero, de repente, ¿no? Pero bueno, inclusive he escuchado cosas de reggaetón que son muy poderosas, ¿no? Un paisaje tatuado en los ojos. Toda las 3 cuadras que van desde el Faro de la Paloma hasta la Bahía Chica, que es donde está la casa de mi familia, frente al mar. ¿Una comida? No sé cómo llaman aquí, los frijoles negros, que hoy los vi, que me gustan mucho. La caraota. Sí, que lo vi. Una época del mundo en la que te hubiera encantado vivir, que obviamente no sea esta. Río de Janeiro en el 59. Wow, qué puntual. ¿En qué mes más o menos? No, en 1959, el mes que salió Chega de Saudade, de João Gilberto. Qué bueno. Esa ciudad en la década de los 50... Mandaba, ¿no? Sí. ¿Una fantasía intelectual? Me gustaría volver a escribir prosa sin la necesidad de unirla a la música, ¿no? ¿Un lugar para coleccionar atardeceres? El Cabo Polonio, en el este de Uruguay. Y Brasilia, que tiene un atardecer increíble. ¿Un latinoamericano? Borges. ¿Un jamás? Jamás. Jamás. Fíjate que estoy demorando tanto que estoy a punto de decir jamás. Y finalmente, Jorge, una frase que se parezca a lo que piensas de la música. Como me decía mi profesor de composición, la música es el arte de combinar horarios, decía él, ¿no? Bueno, la verdad que qué rico comprobar algo que obviamente uno sospechaba fervientemente, que tu música inteligente tenía total consonancia con un verbo muy inteligente
y con una actitud profundamente sencilla. Jorge Drexler, una maravilla haber conversado contigo. Muy linda conversación. Muchas gracias. Y me llevo el libro, lo que estuve viendo. Yo soy muy intuitivo en la lectura de la poesía, pero como lo que te decía de Simón, me ha gustado mucho las 3-4 cosas que leí muy rápido, ¿no? Qué bueno. La culpa es una obsesión también. No sé, ¿Crees en los amores tóxicos? ¿Eh? ¿Crees en los amores tóxicos? Y me iba a apurarte a decir que son casi los únicos en los que creo. Sí, a mí me han dicho que el título es una redundancia. Sí, pero no, porque creo que hay varios tipos de amores. Uno de ellos Exacto. es el amor. El amor es, en cierto grado, es una redundancia, porque el amor, al menos esa sensación de ferormonas, es un estado de intoxicación. Claro, y además ahí caben todos los adjetivos posibles, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Igual que estábamos diciendo, el mejor sentido de la palabra, ¿no? Intoxicación, en el sentido, ¿qué otra palabra usamos hoy? Que había una acepción también que era dable de ser. Pero, aborda, ¿no? Uh-huh. Algo así. La infatuación, sí. En fin, tiene 30.000 posibilidades. Infatuation, qué buena palabra, ¿no? ¿Existe en castellano? Sí, infatuación. Infatuación, totalmente. No lo había escuchado nunca, ¿no? Pensé que era una de esas cosas de que el inglés nos ganaba, entre otras. Qué cantidad de monosílabos que tienen, ¿no? Debe ser más fácil. Pero yo creo que nuestro idioma tiene una sonoridad mucho más hermosa. No lo sé, a mí me gusta mucho el inglés, pero me gusta mucho el sistema el monosilábico que tiene, ¿no? Cómo construyen otro tipo. Bueno, qué manera de despedirnos, ¿no? Gracias, Jorge, de verdad, y bienvenido al país. Gracias. Perfecto. Bueno. Ganamos otro imposible. El talento de Jorge Drexler y su inmensa conexión con el público fueron confirmados al día siguiente de esta entrevista en el concierto que ofreció en Caracas. El aula magna de la UCB se rindió a sus pies sin reservas. Este artista demostró ser un alto intérprete de las múltiples y complejas emociones del ser humano. Gracias por su sintonía y hasta otra entrega de Los Imposibles por Onda, la Superestación. Ajá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿me oyes bien? Me acerco un poquito más. Producción general, Jonathan Reverón. Hay que cerrar y con llave y que sea lo que Dios quiera. Los imposibles vas a escuchar. Postproducción, María Antonieta Lanz, Alexandra Liendo. Sí, estaba distraído porque estaba leyendo. No, y era por una buena causa. Edición y montaje, Gustavo da Silva y Gerald Rubio. Los imposibles son lo mejor. Y en el micrófono, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por